Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del seminario Leya. Este semestre estamos en el 6 de marzo del 2024 y pues me da mucho gusto que el día de hoy va a presentar Mariana Trujillo, que es una exalumna de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y que pues actualmente está estudiando en la UNAM. eh, la maestría en Filosofía de la Ciencia. Desde que estaba en la licenciatura, Mariana tuvo mucho interés en la filosofía de la ciencia de Nancy Cartwright y su aportación al análisis de modelos científicos. Y actualmente, en sus estudios de maestría, está desarrollando su trabajo sobre el papel de los valores estéticos en la ciencia. Su investigación busca explorar el papel epistémico que desempeñan dichos valores a través de las metáforas científicas. Además de su formación académica, Mariana ha participado en diversos eventos académicos como coloquios y seminarios, y estas experiencias le han brindado la oportunidad de compartir sus ideas y debatir con sus colegas en el campo de la filosofía, como pues también será el caso el día de hoy. Entonces, bienvenida Mariana, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues es tu turno. Listo. Bueno, muchas gracias, Karen. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, Creo que ya se ve. Como ya les dijo Karen, a mí me interesa mucho el papel de los valores estéticos en la ciencia. En particular, me interesa el cómo se expresa a través de las metáforas, pero en esta ocasión quise analizar el diseño de experimentos y el papel que está teniendo la inteligencia artificial, que es cada vez mayor. ¿Y qué pasa con esto? Porque pues las inteligencias artificiales, a diferencia de los humanos, no tienen este criterio integrado. Entonces, ¿cuál es el horizonte que nos espera tomando esto en cuenta? Y sobre esto es sobre lo que les quiero hablar en, en esta sesión. Y, entonces, la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales y el diseño de experimentos y por qué el futuro de la ciencia es feo. Bueno, antes que nada, un pequeño disclaimer por valores estéticos. Ahorita lo que yo estoy pensando es una belleza estética, una belleza teórica, porque hay muchas formas de hablar de lo bello, ¿no? Podemos meternos en una discusión sobre si lo bello va de la mano con lo verdadero y con lo bueno en un sentido platónico, y esa es una discusión de filosofía pura y dura, de esas que nos gustan a muchos de nosotros, pero no es una discusión que, aunque es muy interesante, me sea de utilidad para la investigación que yo quiero hacer. Eh, si nos vamos a la práctica, podemos ver que en el caso de los experimentos, podemos tener un experimento que es bueno en un sentido epistémico, pero no en un sentido ético. Entonces, esa discusión axiológica no es de mucha utilidad para esto. Pero voy a profundizar un poquito más en ese detalle. Solo quería aclararlo desde ahorita para que estemos en la misma página sobre qué es un valor estético en esta presentación. Entonces, en la ciencia, los valores estéticos se encuentran en tres niveles: en los objetos, en los productos y en las prácticas. El problema es que es un valor estético, es una propiedad del objeto, es decir, están ahí en los átomos, en las flores, en los objetos matemáticos. Ese es un problema más interesante, por ejemplo. Son un juicio
que hacemos sobre dichos objetos, sobre nuestras teorías, o son un concepto abstracto. Y así nos podemos seguir discutiendo. Insisto, es un problema axiológico ese. Y otra opción, que es la que a mí me gusta, y es quizás una salida un poco más pragmática, en un sentido poco técnico de la palabra, es considerarlas como producto de nuestras prácticas y evaluaciones específicas. Es decir, es algo que se va dando durante la práctica científica. Eso sería un valor estético. Por ejemplo, la simetría, la sistematicidad, la elegancia. ¿Qué es simétrico? ¿Qué es elegante? ¿Qué es sistemático? Lo vamos definiendo a lo largo de las prácticas científicas. No es algo que ya nos esté dado, como sí lo sería en una epistemología platónica, por ejemplo. Eso ya estaría definido. Aquí no. Se va definiendo a lo largo de la práctica científica. Esta es la propuesta que nos da Catherine Elgin y les llama Epistemic Gatekeepers, que si lo traducimos de manera literal, es algo así como guardianes epistémicos. Eh, yo lo traduzco como guías epistémicos porque funcionan como una suerte de filtro epistémico que va guiando nuestras prácticas científicas. Con esto lo que quiere decir Elgin es, por ejemplo, si en una comunidad científica la simetría o la elegancia, por ejemplo, para los matemáticos, la elegancia es muy importante. La demostración matemática tiene que ser elegante. Como tienen esa noción muy atrincherada, ya está ahí en la comunidad, va ahí marcando las pautas de cómo deben ser las demostraciones. A eso se refiere con que es un filtro, un epistemic gatekeeper. Entonces, yo por eso le llamo guía epistémica, porque va a ir guiando cómo se lleva a cabo la práctica científica. Ahora, cuando digo que no necesariamente eh, estos valores estéticos van de la mano con lo que es bueno, bello y verdadero, en un sentido platónico. A lo que me refiero es a que no necesariamente en una estética, en una epistemología, perdón, como la de Elgin, va a ocurrir que lo que sea es epistémicamente deseable también sea éticamente deseable. Por ejemplo, hay experimentos como, como la prueba de Castle Bravo en 1954, en la que lanzaron la prueba de una bomba atómica en medio del mar. Y eso fue epistémicamente bueno, sí, aprendimos muchas cosas, pero éticamente fue malo. También pasó lo mismo con algunas pruebas que se hicieron en Guatemala entre 1946 y 1948, en las que se contagió a varios prisioneros de Guatemala, soldados y prostitutas de sífilis y otras enfermedades venéreas para testear medicamentos. Al mismo tiempo estaban ocurriendo los juicios de Nuremberg. Y fue Estados Unidos quien hizo esas pruebas médicas. ¿Fue epistémicamente bueno? Sí, aprendimos muchas cosas, pero también éticamente no fue bueno. Así que los valores éticos, los valores epistémicos y los valores estéticos no necesariamente tienen que coincidir. Así que estas guías epistémicas, en este caso los valores estéticos, no tienen por qué ir de la mano. Yo me centro ahorita en mi análisis en los valores estéticos. Por eso quise hacer ese disclaimer desde el principio, porque yo sé que para muchos filósofos lo bueno, lo bello, lo verdadero está relacionado. Entonces, quería hacer esa precisión. Insisto, si nos vamos a la práctica, podemos ver que no necesariamente eso sí. Con estos ejemplos, espero que haya quedado
un poco más claro. eh, y si no, espero que más adelante vaya quedando más claro. Bueno, si nos vamos a los primeros dos niveles en los que dije que se están presentes los valores estéticos, son los objetos y los productos. Los valores estéticos están presentes en primer lugar en los objetos, como, como instancias. Por ejemplo, en la mariposa lo que vemos puede ser simetría, armonía, mm, la armonía de la geometría, por ejemplo. Y esos valores se trasladan a los productos científicos, que son nuestras teorías, nuestros modelos. Y, por ejemplo, en este esquema, que por cierto está en el mariposario de Chapultepec, si lo quieren ir a ver, está muy bonito el mariposario. Lo que explican es como el color de la mariposa, que instancia eso que es bello en la naturaleza, se puede explicar mediante una teoría científica, que ese es el producto, la teoría, que es armoniosa. La teoría está reflejando ese valor estético que está en la naturaleza, porque la teoría lo que está haciendo es reflejar el valor. Básicamente lo que pasa con la mariposa es que no tiene el pigmento azul en las alas. El pigmento azul nosotros lo percibimos porque la estructura de las alas de la mariposa produce esa frecuencia. La teoría mediante la cual lo explicamos también es una teoría sistemática, armónica, así que buscamos que nuestras teorías reflejen los valores que percibimos en la naturaleza. Esta relación entre los valores que percibimos en los objetos y nuestras teorías puede ser explicada de esa forma. Los objetos instancian valores estéticos y los productos científicos reflejan estos valores porque ambas cosas están a un nivel teórico. Eso también requiere ciertos compromisos ontológicos y epistemológicos que habría que discutir y habría que defender. Pero a mí a lo que me interesa llegar, y es el tema de esta exposición, son las prácticas científicas, los valores que están en las prácticas científicas. Porque los valores que están en los objetos y en los productos, particularmente los que están en los objetos, son una cuestión que a mí me parece que están en el reino de la metafísica. Si la naturaleza instancia o no valores estéticos, me parece que es una discusión que pertenece más al reino de la metafísica. Y los productos científicos también son una discusión muy interesante y eso me interesa mucho, pero para el tema de la inteligencia artificial me interesan más las prácticas científicas. Ahora, en el caso de las prácticas científicas es cuando entra la propuesta de Elgin y los epistemic gatekeepers o las guías epistémicas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de la supersimetría en la física de partículas, lo que ocurre es que uno de los criterios que han sido más importantes para los científicos ha sido la simetría desde el principio. Y como la simetría ha sido el criterio más importante, todas las decisiones que se toman para desarrollar la agenda científica a lo largo de las décadas, para decidir a dónde se va a ir el dinero, eso es muy importante, para justificar los proyectos y pedir presupuesto donde sea que pida el presupuesto, en el colisionador de hadrones. Pero eso también se ve aquí en México. ¿Dónde vamos a pedir? Para pedirle presupuesto a CONACYT, hay que escribir una justificación. Eh, Dónde se va a poner el mobiliario, todo lo que involucra a la agenda científica, se guía por ciertos criterios. Uno de esos criterios son los valores estéticos, en este caso la simetría.
el modelo tiene que ser simétrico. Y así es como se va definiendo la agenda. Insisto, en este caso me parece que es muy evidente la supersimetría, pero hay muchos más ejemplos. Este me parece que es muy evidente, está en el nombre, supersimetría, pero en la física en general, la simetría es un valor estético muy importante. También la sistematicidad, la congruencia. Y aquí les puse otros ejemplos, por ejemplo, de otros valores estéticos que han sido importantes a lo largo de la historia de la ciencia. En el caso de las matemáticas, la elegancia, ya lo mencioné, ha sido un valor que es muy importante. Eh, por ejemplo, en mi pequeña investigación de campo express que hice a unos compañeros, excompañeros de la Superior de Física y Matemáticas, les pregunté que qué pensaban de todo esto y de las inteligencias artificiales haciendo demostraciones. Y lo que respondieron fue que son muy útiles y que las demostraciones que hacen son tienen resultados que sirven, pero que hacen un cochinero, que son muy poco elegantes. Y eso tiene que ver con que las demostraciones siguen una narrativa que tiene que ser amigable al humano, porque si no, no puedes seguir, no puedes, quien haya visto alguna vez una demostración en matemáticas o en lógica, sabe que si no puedes entender cómo pasas del paso uno al paso 2 y te lleva al paso 3 de una manera natural, la demostración realmente no es que no funcione, porque si el resultado, pues, de hecho, sí se sigue del paso 1 y el paso 2 y el paso 3 la demostración funciona. Pero si la narrativa de la demostración no es comprensible, eh, es complicado decir si la demostración sirve o no para uno como persona. Y a eso es a lo que se referían estos compañeros cuando decían que la inteligencia artificial es un cochinero. En fin, eso es con la elegancia. En las matemáticas, el, el experimento que aparece del lado izquierdo en la diapositiva le llaman el experimento más bello de la biología. Es el experimento que hicieron Mendelssohn y Stahl para demostrar que la replicación del ADN es un proceso semiconservativo. Es decir, que cada hebra del ADN actúa como una plantilla para la síntesis de una hebra nueva. Y le llaman le dicen el experimento más elegante, más bello, perdón, porque fue un experimento muy simple y además porque demostró que todas las teorías que estaban contendiendo para explicar la replicación del ADN eran imposibles. El criterio aquí para decir que este experimento es un experimento bello es ese, la simpleza, podríamos decir. Es una explicación simple, es una explicación contundente. El que está abajo a la derecha es el experimento de Michelson para encontrar el índice de refracción del ADN y con ese, del ADN, perdón, del éter, y con ese experimento no encontraron nada, lo que probaron es que no existía el éter, pero fue un experimento muy, muy complicado y era una cosa inmensa. Ahí también el criterio por el que muchos lo consideran uno de los experimentos estéticamente también más significativos de la historia de la física es por por lo sistemático que era la física en ese momento y cómo este experimento vino a romper con eso. Porque no solo se trata de cosas que funcionan, también los experimentos que vienen a romper con un esquema tienen un valor positivo. En este caso, la sistematicidad de la física era el criterio que estaba determinando cómo se llevaba la agenda científica, así como en el ejemplo de la física de partículas y de la supersimetría. Es la simetría el que está llevando la pauta y la que está marcando la pauta y decide qué se va a hacer y qué no se va a hacer.
Antes de este experimento había una sistematicidad inmensa en la que tenía que haber un índice de refracción del éter porque todo se mueve en un medio, porque todo fluye a través de un medio, entonces la luz también tenía que moverse a través de un medio y ese medio era el éter. Y por lo tanto tenía que tener un índice de refracción. Hicieron todo para encontrarlo y no lo encontraron. Así que este experimento tiene un valor muy importante. Y hasta arriba está la famosa cuna de Newton, que es uno de mis favoritos, porque además tiene una dimensión performativa material muy bonita. Es muy simple también, creo que la simpleza y la elegancia están ahí involucradas, lo que ayuda a hacer evidente algo que no es evidente, que es la conservación del movimiento angular. La conservación del momento lineal es más evidente, de alguna forma. Cuando dos pelotas chocan, se pueden ir en la misma, o sea, chocan y se regresan, más o menos con la misma fuerza, en la misma dirección, pero el movimiento angular no es tan evidente. Y este, este modelo lo vuelve evidente. Entonces es también considerado uno de los experimentos más estéticos de la historia de la física en este caso. Así, aunque no todos son tan evidentes como la supersimetría, podemos ver que los valores estéticos de hecho tienen un papel muy importante en cómo se va desarrollando la ciencia. En el caso del experimento de la replicación del ADN fue contundente, esta es la solución. En el caso del experimento de Newton, evidencia algo que no es tan evidente, lo vuelve material, lo vuelve tangible. Y en el caso del experimento de Michelson, lo vuelve, más bien vino a decirnos que algo que teníamos dado por hecho, eso no era cierto. Ciencia y cómo los científicos utilizan, quizá de forma inconsciente, estos valores para guiar su práctica y es un proceso que se retroalimenta. Valores como la simetría, la elegancia, la sistematicidad van guiando la agenda científica, se obtiene un resultado, este resultado se interpreta, se produce entendimiento. Ah, Karen, ¿qué pasó? Sí, nada más pusieron unos comentarios en el chat que a lo mejor quedaría bien leer Ok, ahorita con lo que estás diciendo. Eh, sí, Mira, sí, sí. dice, solo para agregar sobre la simetría en la física, este concepto es muy importante porque viene del teorema de Noether, que nos habla sobre cantidades conservadas. Justamente las cantidades conservadas son las que nos interesan porque nos dan una guía para explicar el conocimiento que se puede desarrollar en la física teórica. Y luego pusieron, así como los físicos teóricos de cuerdas, escriben que debe ser la fórmula fina, corta, elegante, bella, simple, que lo describa todo, ¿no? O sea, son como Mm. ejemplos de cómo si los físicos lo han dado, ¿no? Nada más, Sí, al final, esa elegancia que se busca en la física entiendo que viene desde el principio de mínima acción. Bueno, nada más era para reforzar lo que estabas diciendo, sí. ¿Desde el principio de qué? Perdón. de mínima acción. Ah, sí, sí, los físicos son eh, les gusta mucho la simetría, la simpleza y la elegancia. Eh, estoy muy de acuerdo con eso y ya ha habido muchas críticas a eso. Bueno, una crítica que a la que se han sumado más bien muchas personas. Creo que la persona más vocada al respecto ha sido, que yo conozca, ha sido Sabine Hostvander, creo que se pronuncia, que es una física y filósofa de la ciencia. Tiene un libro que es sobre cómo, lo, cómo las matemáticas, creo, han llevado
han alejado a la física, had led physics astray, algo así. Y lo que dice es precisamente que esa obsesión por la simetría ha alejado a la física de buscar lo que verdaderamente está ocurriendo en el mundo y que se han gastado millones y millones y millones y millones de euros en buscar partículas que probablemente no existen. Ese es el lado negativo de, de esta, de permitir que valores estéticos como la simetría guíen la práctica científica. Pero sí, eh, la simetría, la elegancia son valores vitales para la física. No, no me imagino la física contemporánea sin la guía de esas nociones que ahorita está siendo criticada. Pero bueno, eh, hasta ahorita hemos hablado de eso, cómo, insisto, es un sistema que se retroalimenta. La comunidad científica sigue estas guías, se llega a resultados a partir de ella. Estos resultados se evalúan, se produce, no sé, papers, y eso se regresa, digamos, de alguna forma a la comunidad científica donde estos resultados se reevalúan y pueden pasar dos cosas. Algo como el experimento de la replicación del ADN, donde dicen vamos por buen camino, o algo como el experimento de Michelson, donde dicen, bueno, nos gastamos todo el dinero del mundo y lo único que descubrimos es que de hecho no había éter. Y pues seguimos por el camino o replanteamos lo que estamos haciendo. Eso es lo que pasa. Es un sistema que se retroalimenta. Pero eso es lo que hacemos los humanos, porque pensamos en esa clave. Hay varios que piensan que de hecho es necesaria. Por ejemplo, Milena Ivanova lo que piensa es que no podemos pensar la ciencia sin esos valores. Es no una necesidad en un sentido lógico, formal, fuerte, sino una necesidad como cognitiva. No podemos, como heurística más bien, no podemos hacer ciencia si no la encontramos atractiva. Lo podría decir de esa forma. Una necesidad cognitiva, el que la ciencia sea bella. Las teorías de la física tienen que ser simétricas, las demostraciones tienen que ser elegantes, los experimentos tienen que ser sistemáticos. Si no es así, no podemos hacer ciencia. Uno no puede hacer algo que no le parece atractivo, que no le parece interesante. Eh, Esa es la idea que tiene Ivanova. Elgin tiene esta idea de que son guías epistémicas y, por ejemplo, hay otro autor que ese no lo puso en la presentación, pero es el que son quienes traen esta idea de los tres niveles en los que se manifiestan los valores estéticos, son Jerome y Arcangeli. Si quieren, les mando los artículos. También dicen que en cierto nivel de la cognición juega un papel la experiencia de lo sublime. Ponen como ejemplo una cita de Feynman que dice que cuenta su experiencia contemplando las estrellas a través de un telescopio y que esa experiencia repercute, tiene consecuencias en su labor como científico. Y lo compara, y luego estos autores comparan esa experiencia de Feynman con la experiencia de lo sublime de la que habla Kant, de estar ante el océano o ante el abismo, que no es precisamente la experiencia estética de lo bello, pero sí es una experiencia estética de algún tipo. Y esa
experiencia te jala a saber más. Así que sí, necesitamos ese tipo de experiencias para poder seguir investigando. Otra forma en la que estos valores estéticos te jalan a seguir investigando es una que dice Elgin, que como guías epistémicas, también de cuando hay un error te das cuenta. Si todo es simétrico, si todo es sistemático, si todo es elegante, cuando te encuentras algo que no lo es, necesitas saber por qué no lo es, por qué hay una anomalía, porque nadie necesita una explicación de lo que sigue un patrón. Pero cuando te encuentras algo que no sigue el patrón, entonces necesitas saber qué está pasando. Insisto, todo esto funciona muy bien cuando lo pensamos con los humanos. El problema es que las inteligencias artificiales, bueno, es un problema. La cuestión es que las inteligencias artificiales no consideran estos valores dentro de sus criterios. Y las soluciones y los resultados que nos dan, eh, pues no los van a reflejar porque no los están considerando, pero no por ello pierden valor epistémico, que recordando lo que me contestaban mis compañeros, pues sí, o sea, lo que nos dan sirve, es un resultado verdadero, pero la verdad es que hacen un cochinero. Están feas las demostraciones. No sé si alguien, aquí seguramente sí, han utilizado alguna vez Wolfram Alpha para solucionar algo. La verdad es que cuando le pones la solución paso a paso, están horribles, no se entiende nada. Y luego, ya cuando uno intenta hacer la operación, se da cuenta que con una sustitución salía mucho más fácil. Eso, y eso es porque las inteligencias artificiales eh, utilizan fuerza bruta. Así es como lo pone el autor del artículo que les pasé, este Stuart. Así lo pone. Utilizan fuerza bruta. No, no les interesa que la solución sea simple, no les interesa que sea elegante. Utilizan fuerza bruta, quieren la solución. Pero la pregunta es si deberían considerar estos valores. Las inteligencias artificiales deberían considerar estos valores estéticos, que hasta el momento parecen ser exclusivos de los humanos. Nos interesa que la inteligencia artificial, cuando resuelve un problema, nos dé una solución elegante, nos dé una solución simple. Yo, sí, no, porque esa es la pregunta que, por ejemplo, yo me hago. Y, en fin, la otra cuestión que es una realidad es que las inteligencias artificiales no se van a salir de los laboratorios, no se van a ir a ningún lado, su presencia es cada vez más fuerte y hay laboratorios que ya están dando el paso a ser automatizados. Hay científicos robots. Un caso que me parece que ya son completamente automatizados son los laboratorios donde hacen simulaciones de vuelo. Ya son completamente automatizados. Todavía necesitan pilotos para volar, pero ya tienen simulaciones de vuelo que son automatizadas. Y, por ejemplo, está la inteligencia artificial Adam, que se ha utilizado en laboratorios de química, que están empezando a dar ese paso hacia la completa automatización. Y es un algoritmo de optimización que cada vez va avanzando un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y el objetivo es ese, que el algoritmo pueda hacer pruebas, el algoritmo pueda valorar cosas y cada vez sea más eficaz, eh, y también ha logrado descubrir componentes químicos. Entonces, el objetivo es que el algoritmo sea cada vez más eficaz y el laboratorio pueda ser autosuficiente. El problema con Adam es que todavía necesita de los científicos para ser operado. No es un algoritmo completamente autosuficiente, digamos. Necesita todavía las personas, todavía necesita los científicos.
pero por supuesto que ya no tiene un criterio estético este laboratorio. Aunque todavía están los científicos ahí operándolo, ya las soluciones que obtiene Adam no tienen este factor que sí veíamos con los experimentos de la primera parte de la presentación. Aquí quien está tomando las decisiones, por decirlo de alguna forma, es una inteligencia artificial, aunque al final sean los científicos quienes estén escribiendo los papers y ese tipo de resultados finales, es una inteligencia artificial quien está diseñando los experimentos. Eh, por otra parte, tenemos a Melvin, que es una inteligencia artificial que sí está haciendo cosas que los científicos no pueden ver, a diferencia de Adam. Y en este caso, Melvin se utiliza para optimización en laboratorios donde están tratando de encontrar eh, estados de entrelazamiento laboratorios en los que hacen computación cuántica. Melvin, en el artículo, en uno de los artículos que les puse como referencias en el handout, Melvin lo que hizo para estos científicos que les pareció muy extraño fue que, si se dan cuenta, en la gráfica de la derecha abajo está la X que forman las dos funciones. Está como choquita. Y eso es porque no está óptima, no está, no es óptima la función. Y la de la izquierda abajo es casi una X perfecta. Los científicos no les queda claro por qué está pasando eso. Si ven ahora las de arriba, la de arriba a la derecha, esa la hicieron humanos y es una función sinusoidal perfecta, casi, así como de juego mecánico. Y la de la izquierda, no. Y ellos pensaban que era ruido lo que tenía. Y, pero ya que lo vieron con más detalles, se dieron cuenta que no, que de hecho funcionaba mucho mejor que la que ellos habían hecho. Y eso es lo que se refleja en las dos gráficas de abajo. Pero el problema es que no entienden qué es lo que está pasando. Y eso es lo que les puse en verde, en la parte de hasta abajo, lo que resalté en verde, que no entienden por qué y lo dicen que es fea, que no entienden por qué esa función fea, que pensaron que era ruido, funciona mejor que la que ellos diseñaron. Y lo más preocupante de alguna forma del asunto, o al menos a ellos les preocupa, es que no saben físicamente qué pasaría si corrigen ese ruido. No saben qué les estaría diciendo físicamente ese ruido. Bueno, físicamente saben que está diciendo el ruido porque ahí tienen la interpretación, pero el corregirlo no saben qué pasaría. No saben qué está haciendo la inteligencia artificial cuando pone ese ruido. Lo que está pasando aquí es que las inteligencias artificiales que están haciendo estos algoritmos no están tomando como criterio la simetría o la que uno esperaría al ver una función sinusoidal. Lo que quieren es un resultado que esté optimizado. Y eso es lo que van a dar, que es lo que este autor se refiere con fuerza bruta. Eso es lo que quieren y eso es lo que van a dar. Uno de los problemas que tendría un humano al hacer esto, y por qué no puede hacerlo un humano, y sí una inteligencia artificial más allá de las limitaciones físicas que tiene un humano, son los sesgos cognitivos
cognitivos. Y esos sesgos cognitivos son desde que nos cansamos hasta las emociones y que tomamos en consideración los resultados del pasado en una forma diferente a la que lo hacen las inteligencias artificiales, porque la inteligencia artificial toma en consideración los resultados del pasado para optimizar los resultados que va a dar en el futuro. En cambio, nosotros tomamos en consideración los resultados del pasado como un sesgo para, para nuestros resultados actuales. Eh, es decir, la inteligencia artificial lo toma de una forma completamente neutral. Sabe que no necesariamente porque algo me salió bien en el pasado significa que me va a salir, bueno, sabe entre comillas, que me va a salir bien ahorita. Lo aplica de una manera objetiva. Nosotros tenemos sesgos, lo usamos como intuitivamente el conocimiento y eso no es exactamente lo mismo. Por eso ven las inteligencias artificiales soluciones que nosotros no podríamos ver. Cuando les preguntan a estos científicos si quisieran que las inteligencias artificiales pudieran incorporar la serie de criterios que no están poniendo y que dan como resultado estas gráficas feas, como les llaman, responden que no, porque si de hecho las inteligencias artificiales dieran resultados elegantes o simétricos, serían resultados que los científicos podrían encontrar. Y lo que quieren son los resultados que los científicos no pueden encontrar. Y bueno, eso quiere decir entonces que la fealdad de los resultados es un feature, es algo que debe ser así, no es un bug. Lo que nos lleva a concluir que los valores estéticos no están aportando ya a la solución. Por lo tanto, no tienen ya un valor epistémico, como si lo veíamos en los experimentos del principio. En estos resultados que vimos con Melvin y los resultados de los experimentos de los laboratorios que están tratando de transitar hacia ser laboratorios que están con científicos robots, ya los valores estéticos no tienen ningún valor epistémico. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que el futuro de la ciencia es feo. Es un futuro en el que los valores estéticos no van a tener un valor epistémico, no al menos en los laboratorios que van a estar automatizados por inteligencias artificiales y en los laboratorios en los que se haga experimentos cuyo objetivo sea tener resultados como los de la computación cuántica, donde lo importante sea tener el resultado más eficaz, aunque eso signifique tener la función más fea que te dé el resultado más extraño del mundo. No en esos laboratorios al menos. En esos laboratorios los valores estéticos no van a estar aportando absolutamente nada epistémicamente hablando. En esos laboratorios, en esos experimentos, podemos afirmar que los valores estéticos van a obstaculizar, de hecho, la eficacia de los modelos, la eficacia de los experimentos, la eficacia del avance de la ciencia, si queremos ser un poquito más dramáticos. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta, ¿deberían las inteligencias artificiales considerar valores estéticos? Mm, no lo sé. No lo sé. Los científicos a los que les preguntaron en ese artículo dijeron que no, porque entonces dejarían de encontrar las soluciones que necesitan que encuentren. Dependería seguramente en cada caso. Por ejemplo, yo lo que hice para esta presentación fue preguntarle, bueno, me quedé pensando en que muchos dicen que ChatGPT ya puede escribir poemas, y yo creo que no. Eh, pero como no iba a poner un poema completo aquí, puse un haiku. Está el haiku de Kabayashi Isa sobre el vuelo de una mariposa y al lado está el haiku de ChatGPT. No nos podemos poner a hacer exégesis aquí,
pero creo que sí es claro que el haiku que hace ChatGPT no tiene el elemento, digamos, místico que sí tiene el haiku que hizo Kabayashi. Solamente te está diciendo cosas. El haiku de ChatGPT y sigue las reglas métricas. Está diciendo que una mariposa vuela en el viento y es libre y etérea. Y el otro haiku te dice que la mariposa está volando en el aire como si estuviera desesperada en el mundo. Y no sé, yo creo que si una inteligencia artificial no tiene la capacidad de ver una mariposa y pensar en la claustrofobia que causa la realidad a veces. Eso todavía no lo puede hacer una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial solo puede seguir la métrica y más o menos hacerte algo dentro de ese marco de lo que le estás pidiendo que haga el haiku. Así que, sin desviarme tanto del tema de los experimentos, no sé qué tanto queremos que las inteligencias artificiales puedan considerar valores estéticos entre sus criterios. Queremos que puedan hacer haikus, en este caso ChatGPT, y en el caso de los experimentos, pues, los científicos respondieron que no, no podría hacer lo que ellos querían que hicieran. Y para no irme en un tono tan tecnofóbico, eh, quiero recordar que no es algo nuevo el que haya avances tecnológicos y que no sepamos hacia dónde van y qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Platón le tenía mucha tirria a la palabra escrita, hubo gente que le tuvo mucha tirria a la imprenta y el aritmenómetro también tuvo sus enemigos. Así que la inteligencia artificial probablemente sea otro capítulo en el desarrollo tecnológico en el que hay muchos científicos a los que les está ayudando, pero hay mucha gente también a la que le está causando escozor, cosas como ChatGPT escribiendo un haiku. Pero no es lo mismo ChatGPT escribiendo un haiku a científicos utilizando inteligencias artificiales para optimizar procesos bastante complejos, como encontrar, eh, no sé, como encontrar estados de entrelazamiento. Y me pareció interesante, y se los puse aquí, la cita de Platón, donde habla sobre ese rechazo a a la palabra escrita, donde dice que la palabra escrita lo único que va a hacer es que las personas descuiden la memoria y se fíen de lo escrito. Dice, al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, sino desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio, apariencia de sabiduría, lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Y por otro lado, por otro lado, está esta cita de, no, no, es que me tapan sus caras esa cita, pero haré lo posible. Esta cita de un libro de un autor que se llama Norton Weiss, en el que habla de la historia de la precisión, la historia de los objetos que utilizamos para medir. Y iba a hacer flojos a los estudiantes. Y algunos llegaron tan lejos
como para afirmar que era mejor que los estudiantes cometieran errores, pero por su propia cuenta, a que utilizar